de todos ustedes. Les agradezco que no hayan ido al golf el día de hoy, a jugar golf, y a Linda se ríe, ¿no? No, está lloviendo. No, qué bueno que están acá, porque sabemos sobre todo que es un día familiar y de descanso para muchos, y que han valorado pues lo que ahora vamos a tener en esta mañana. Vuelvo a recordar, además, que se está transmitiendo los trabajos de este Congreso en 14 ciudades. Menciono Morelos, Tijuana, están en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en Durango, la Universidad Juárez del Estado de Durango, en Chihuahua, la Autónoma, en Ciudad Juárez, Tepatitlán, en la Bonaterra de Aguascalientes, en Guadalajara, en Veracruz están en la Cristóbal Colón, en Monterrey, en Monclova, en el Instituto de Estudios Superiores de Coahuila, en Morelia, Guanajuato y Ciudad de México. Y ayer ya me pasaron fotos de que sí están ahí en un aula escuchando. O sea, dije, a ver, necesitamos evidencias, ¿no? En la universidad siempre necesitamos evidencias. Bueno, me da muchísimo gusto presentar, está con nosotros don Jorge Trasloceros, que aquí veo su currículum y francamente, miren, una tercera, casi no es nada y es mucho más de lo que es acá y ahorita lo dirán y van a ver cómo sí. Es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Tulane, Estados Unidos, es profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ahora es coordinador del posgrado en Historia de la misma universidad. Se especializa en Historia Judicial de la Iglesia Católica y en Historia del Derecho, con especial interés en la historia de la protección de la persona humana y los derechos humanos. Sus investigaciones se han llevado a participar en diversos debates contemporáneos y nos va a hablar de un tema importantísimo para todos nosotros, siempre lo ha sido y más ahora, sobre la identidad, sobre nuestra identidad. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ahí se oye? Sí. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, señor rector. Sí, Antonio, muchas gracias. Y bueno, aquí me he estado encontrando viejos amigos y gente con la que he quedado mal ahora. No, estoy muy contento de estar aquí, finalmente se ha podido. Yo no vengo a tirar línea ni nada, vengo a compartir una reflexión que surge desde la vida académica, como un ciudadano del común, un ciudadano del montón, que vengo a compartir con usted una serie de inquietudes durante más o menos unos 40 minutos, y me parece que lo más interesante de esto es abrir un espacio a preguntas y respuestas, a un diálogo para ir alimentando nuestra cuestión. Voy a hablar desde un punto de vista particular, ¿sí? Soy profesor universitario, trabajo en una universidad pública, la UNAM. Dicen que el TEC nos acaba de rebasar, pero nos quedamos a tomar un café y ahorita vamos para allá, ¿no? Sí, una universidad pública, un ámbito de una pluralidad impresionante, y les voy a hablar desde lo que soy, que es un católico de a pie, que trabaja en una universidad pública, que estoy feliz trabajando ahí, nunca he sido más feliz que trabajando en la UNAM, y cómo veo la circunstancia. Lo que les quiero proponer es una reflexión sobre el cambio de época, ¿sí? La coyuntura actual que estamos viviendo en México y cómo podemos pararnos frente a esta realidad, independientemente de que seamos creyentes, no creyentes o lo que sea, ¿sí? Siempre hay algo que decir. Entonces, en ese sentido, les voy a hablar de tres problemas que yo veo. El primero es el cambio de época y las tres grandes incertidumbres que en este momento esto está generando con nosotros. ¿Cómo salir al paso de este cambio de época? Yo creo que hay que recuperar la memoria. Es muy importante recuperar la memoria porque la estamos perdiendo. Y en un tercer momento voy a hacer una pequeña reflexión sobre algo que compete a todos los mexicanos, pero particularmente a los católicos, que es el problema de la identidad guadalupana, ¿sí? ¿Qué riesgos tiene
y de qué manera nos provoca a creyentes y no creyentes, porque es un acontecimiento fundacional de una nación. Por lo tanto, compete a todos, no nada más a los creyentes. Bien, entonces definamos estas tres incertidumbres en las cuales nos encontramos. El cambio de época, el cambio en México y lo que podemos hacer o lo que se puede hacer como hombres y mujeres de buena voluntad y como seguidores de Jesús de Nazaret. Bien, ¿qué entendemos por cambio de época? Este es un concepto introducido por la Iglesia desde hace ya un buen rato, desde el Concilio Vaticano II, pero que se empezó a desarrollar más a partir de la Selam de Aparecida y que maneja mucho el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. ¿Qué entendemos? Primero vivimos un cambio de época y no una época de cambio. Todas las épocas son de cambio, porque toda generación transmite sus conocimientos a la siguiente lo recibe, lo adapta y lo vuelve a proponer. El cambio de época consiste en que esa transmisión ya no existe. Es decir, la generación de nuestros padres pasa una serie con una forma de vivir. No todos en nuestra generación lo transmitimos a la siguiente y es un hecho que la actual generación no lo está transmitiendo ya a la siguiente, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que los valores y actitudes que definían nuestro ser en el mundo, a partir del cual organizábamos nuestra vida, pierde fuerza y vigencia. Harold Berman, uno de los grandes estudiosos de la historia del derecho, le llamó a esto, sí, el cambio civilizatorio, pero no sabemos hacia dónde vamos y esto genera una incertidumbre impresionante. No hay una transmisión de los valores, las actitudes, las creencias, ¿sí?, que sostenían a una civilización determinada. Entonces no es una época de cambio, ¿sí?, es un cambio de época. Esto es tal vez la gran novedad que el Concilio Vaticano II sembró en el mundo y que todavía no alcanzamos a hacer. Ya lo veían los padres conciliares. Lo que viene es un cambio de época, es decir, una crisis civilizatoria y de aquí quién sabe qué va a salir, porque lo único cierto en una crisis civilizatoria es que no se sabe para dónde van las cosas. O sea, lo único cierto es lo incierto. Ahora, podemos identificar este cambio de época, en mi opinión, en 4 situaciones muy concretas. Lo que Benedicto XVI y Jürgen Habermas también identificaron como la dictadura del relativismo, la desconfianza en la razón, la entronización del sentimiento y la política de las identidades, que esto ha cobrado mucha fuerza, sobre todo en años recientes. La dictadura del relativismo la entendemos bastante bien, la hemos discutido y todo, simplemente no hay nada que pueda sustentar una verdad. No. Todo posicionamiento es válido, cualquier subjetivismo es válido, y esto deriva de la desconfianza en la razón. Hay razones para desconfiar en la razón, la bomba atómica es una de ellas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial es otra de ellas. La destrucción de la naturaleza es otra de ellas. Sí, tenemos un papa que está insistiendo profundamente en que tenemos que hacernos responsables ya del mundo del cual estamos viviendo, el mundo natural. Hay razones para desconfiar de la razón, pero no me refiero a la desconfianza de este tipo. Me refiero a la desconfianza de la razón como la capacidad de conocer el mundo objetivamente. Puesto que no hay una verdad objetiva, tampoco la razón puede acceder a esta verdad. Un día mi hijo me preguntaba, oye papá, ¿qué es eso de la dictadura del relativismo? Le dije, mira, X ser humano, no le dije, bueno, sí le dije tu abuelo, pero a usted no les voy a decir el abuelo, ¿verdad? X ser humano, le dije, era un calavera, o sea, no hacía bien las cosas, pero estaba consciente que estaba haciendo un mal. Hoy en día pensaría que estaba haciendo bien. Es decir, esta es la dimensión de la dictadura del relativismo, ¿sí?, a nivel cotidiano. Es decir, no hay un suelo firme.
El problema de desconfiar de la razón es que bloquea toda relación con la realidad. Es decir, veámoslo de esta manera. La realidad existe. Punto. Existe. A veces me dicen, no, profesor, es subjetivo. Le digo, deja respirar 7 minutos y si no te mueres te doy la razón. O sea, la realidad existe. Hay dimensiones de realidad que son absolutamente innegables. No, profesor, el mal no existe. Ok. La matanza de 14 policías reciente ¿es un bien? No, pues no. Bueno, pues no. La matanza de Actal es un bien, pues no. Los campos de concentración, no. Entonces sí existe un mal objetivo, ¿no? Por lo tanto, la realidad existe. La razón es el instrumento, es el don que nos permite entender esa realidad. Si la realidad es el mapa de la existencia, entonces la razón es el don que nos permite leer ese mapa. ¿Cuál es el problema? Que si no se puede confiar en la razón para conocer, entonces la realidad se desdibuja en un subjetivismo. Y si no tengo la razón como instrumento, ¿qué me queda? El sentimiento. Es que sentí feo, y ahora pues ya hay hasta crímenes por sentir feo, ¿no? Es que el profesor me habló feo. Aquí nunca tienen esos problemas, ¿verdad? Los alumnos que se quejan porque les hablaron feo, ¿no? Es que me faltó al respeto, que me habló feo, me dijo que había yo reprobado y sentí muy feo, córranlo, ¿no? Bueno, es el sentimentalismo en todo lo que empieza a imperar. Y esto se suma a otro problema. Si todo es subjetivo, cada quien puede sostener una razón diferente, una verdad diferente, un sentimiento diferente, y entonces se desarrolla lo que entendemos con la política de las identidades. Cada grupo posee su propia posición ante el mundo, su propia verdad, es totalmente subjetiva y es igual a todos los demás, lo cual abre una competencia descarnada por el poder. Y esto es lo que se conoce como la política de las identidades. Ya no existe la ciudadanía, existen grupos ciudadanos que compiten entre sí por alcanzar algo. Fragmentar la realidad, fragmentar la sociedad, pues es la mejor forma de controlarla, ¿no? Y hay una gran división. Es una descarnada competencia por imponer formas de vida desde la ingeniería social. Y aquí todos están en la misma locura. Creo que estas son las coordenadas que definen el cambio de época, ¿sí? No sabemos a dónde vamos. En mi opinión, lo más grave de este asunto es que nos convertimos en una competencia de puritanismos, ¿sí? Cada quien tiene una sola verdad, ¿sí? Cada quien tiene una posición y solo la suya es válida, solo los que están con esa posición son los que son buenos. Todos los demás son réprobos, que es la posición del puritano, al cual volveré un poco. ¿Qué pasa en México? O sea, nosotros vivimos este gran cambio de época, pertenecemos a esta civilización y por lo tanto nos afecta también, ¿sí? No es una invasión del extranjero, pertenecemos a este mundo y se acabó, ¿sí? Y tenemos estos problemas y los que nos dedicamos a la educación universitaria, pues lo estamos viendo con toda claridad, ¿no? ¿Sí? Estamos como el gorila ese, ¿no? Ya teníamos todas las respuestas y nos cambiaron todas las preguntas. Ahora, estamos viviendo en México un cambio, sí, pero aquí hay que diferenciar dos niveles. Un nivel es ese cambio que todos anhelamos porque vivimos en una sociedad en una profunda crisis, y otra cosa es el cambio de gobierno que estamos viviendo. Son dos cosas distintas, ¿sí? Necesitamos una mirada mucho más serena para apreciar lo que sucede. Para efectos de esta conversación, yo solo quiero sugerir algunas cosas que me parecen muy relevantes. Dentro de este gran cambio de época, ¿qué tenemos? Me parece que estamos viviendo un intento por restaurar el orden de partido de Estado con un presidencialismo autoritario. Es el intento. No sé si lo están logrando, si lo están haciendo bien, mal, no sé. La estrategia también me parece muy obvia, es muy clara. Dividir y confrontar a la población, ¿sí? Generando un clima de incertidumbre permanente en los distintos sectores culturales, sociales, empresariales,
para que todos dependan del hombre fuerte que maneje el partido, que maneje el Estado, tal y como sucedían en los tiempos del partido de Estado. Yo creo que en términos generales, creo que todos podríamos estar de acuerdo en eso. El instrumento más poderoso que existe es el presupuesto del Estado. Y como se maneja el presupuesto, podemos ver mucho que se está pasando al presupuesto. Se han quitado todos los apoyos a los grupos intermedios de la sociedad que permiten una vida civil mucho más armónica para concentrarlos todo dentro de la decisión personalísima del presidente. Me parece que es clarísimo. Con un partido que pretende ser hegemónico, se están partiendo todo lo partible, pero vamos a ver quién gana. Es decir, alguien va a ganar ahí. Ahora, ¿cuál es el problema bueno, en sí mismo esto es un problema para la convivencia de una sociedad compleja, plural, culturalmente muy compleja, muy diversificada como la mexicana, ¿sí? Demográficamente muy compleja. Cualquier régimen de partido de Estado o autoritario pretende reducir toda la realidad a lo que diga una persona. Eso es muy complicado. El problema es que se quiere hacer dentro de tiempos de profunda crisis en México. ¿Qué genera esta crisis que estamos viviendo en términos políticos? La descomposición del régimen de partidos. Tuvieron la perla en las manos y la tiraron a la basura. Es decir, la pregunta que tendríamos que hacernos no es, tenemos un presidente construyendo un presidencialismo autoritario. No, ¿por qué no desmantelaron las estructuras presidencialistas en el año 2000? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque estaban en la misma frecuencia que el actual presidente. No la destruían porque todos iban a llegar algún día a ser presidentes con una mayoría en la Cámara y entonces hacer lo que se les pegara la gana. No desmantelaron el régimen presidencialista. Entonces había una crisis muy profunda de partidos. Todos jugando a la política de las identidades. Una crisis cultural de violencia, impunidad y en general una crisis de humanidad que nos corroe. Para mí la crisis realmente en México no es ni económica, ni política, ni de partidos, siendo que sí es una crisis. Sí hay una crisis muy profunda, pero es una crisis de humanidad, ¿sí? Esta es la raíz más profunda, es decir, la violencia, la impunidad y la corrupción, que son un círculo vicioso, efectivamente han generado una profunda crisis de humanidad. La persona humana no tiene valor en este país. No vale. La dignidad de la persona no vale. Son instrumentos de uso y cambio. Puedo sentir muy feo, qué horror, fíjense, el sentimentalismo. Siento muy feo porque al Chapo Guzmán le ponen cadena perpetua y voy en un avión, ahí sí no privado, y consuelo a su mamacita. Pero no digo absolutamente nada de 12 civiles asesinados y no sé cuántos militares en Sinaloa. Eso no es importante. Pero eso no es, ay, qué gacho, qué horror, qué fue presidente. No, eso es una expresión de lo que está pasando en la sociedad. Tanto que el debate público no está centrado en los que sí se murieron. Bien. Es evidente que el actual gobierno, ya bueno, me parece que es abrumadora la evidencia, no puede resolver esta crisis que es de humanidad profunda, pero sí la está haciendo más profunda, la está haciendo más complicada. Creo que no la entiende y lo que entiende lo hace mal. Y esto se debe, revierto a esta crisis de época, porque tenemos una posición profundamente puritana en el manejo del poder. ¿Sí? López Obrador es un puritano, y más es mejor que lo vayamos entendiendo de una vez. No es una estrategia política, esto obedece a esta lógica del cambio de época, en donde todo se reduce a que una sola persona puede definir quiénes son salvos y quiénes son réprobos. Yo diría es el triunfo supremo del calvinismo.
quiénes son salvos y quiénes son réprobos. No hay matices. Y la sociedad, por lo tanto, se puede fragmentar bien fácilmente. Los que no están conmigo son corruptos, son mafiosos, son fifís. Los académicos son corruptos porque ganan un buen salario, porque reciben una beca, porque viajan al extranjero, por lo tanto son corruptos. Los criminales son parte del pueblo bueno, porque eran pobrecitos y no tuvieron más alternativa que tomar un AK-47 y matar a 1,000 personas. Pobrecitos, si les damos una beca de 3,000 pesos se van a volver buenos. Sí, esta aparente ingenuidad, ¿sí?, en realidad obedece a un discurso profundamente puritano. Es lo que diríamos un true believer. No es una estrategia política, no, es el true believer. El que se ha encumbrado porque él realmente puede dividir el mundo, ¿sí?, y encontrar un caballito de batalla. El que está conmigo es puro, los demás son corruptos. No importa que tenga 800 millones de pesos en propiedades que no puede explicar, ya está conmigo, por lo tanto es puro. ¿No lo decía en la campaña? Si se vienen con nosotros se purifican. Y todos dicen, ¡ay, es que es una vacilada! No, estaba hablando en serio. Esa es la parte que tenemos que entender. Y esto hace todo mucho más complejo, porque hay un diagnóstico equivocado de la realidad. Punto. El pueblo no se equivoca, por lo tanto Evo Morales ganó las elecciones. Ya, y lo voy a felicitar. ¿Sí? Maduro es víctima del imperialismo porque es de los buenos, es de los puros, yo lo voy a felicitar, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero sí me parece que tenemos que perder la ingenuidad. El puritanismo es un problema, siempre lo ha sido, todo lo complica. Una crisis de humanidad como la que estamos viviendo es necesariamente mucho más compleja. Bien, la tercera incertidumbre, esto nos está generando una incertidumbre tremenda porque no sabemos realmente a dónde se va. Los empresarios son malos por definición a menos que estén conmigo. Cuando entendemos esta lógica de puros y réprobos, empezamos a entender por qué este discurso del López Obrador no es ni liberal, ni conservador, ni de izquierda, ni de derecha. Es un discurso puritano que reduce la realidad a la moral, a un moralismo, ¿sí?, entre buenos y malos. No entre pecadores que buscamos un camino, entre buenos y malos. Los buenos están conmigo, los malos no están conmigo porque no reconocen hacia dónde vamos. Vean, por favor, lo que son las críticas que siempre se enderezan. Se portan mal porque me critican, no están conmigo. Claro, una falacia permanente, ¿no? Se le cuestiona, ¿en qué periódico trabajas? Ah, claro, trabajas en ese periódico. Eres de los réprobos. Nada de lo que digas puede tener valor. Bien, ahora, a esto vamos a sumarle algo más. Cambio de época, ya vivíamos en la incertidumbre en México, no se ha creado ahorita. Tampoco digamos, ay, es que cuando llegó la 4T, no, o sea, se ha hecho muy evidente la crisis por una enorme falta de pericia y por este puritanismo. Pero la verdad es que no nos pongamos, ya estaba la crisis de partidos, ya estaba este discurso, ¿no? Ahora, este cambio de época, esta crisis de humanidad, que es en lo que yo quiero insistir, lo que vivimos en México es esta crisis de humanidad en donde el valor de la vida humana y la dignidad humana no existe. Y no es un asunto del crimen organizado, es un asunto de salir a la calle. Alce la mano el que sale aquí absolutamente confiado de su casa todos los días, sabiendo que nunca le va a pasar nada. ¡Qué pesimistas! Bueno, esa es la crisis de humanidad. Así de simple es la crisis de humanidad. ¿Sí? Alce la mano el que cuando ve que alguien se acerca de frente y hace una pregunta, no siente horrible. En su casa. No, que llega alguien. No, yo sí siento feo. Ya van varias veces que me asaltan. Yo ya veo venir a alguien y ¡ay!
¿Qué horas tiene? Las que usted guste, se las doy en este momento, ¿no? En fin. Bien, a esto hay que sumar una tercera incertidumbre, una especie de desesperanza que se ha apoderado de los católicos, hombres y mujeres de buena voluntad parejo, ¿sí? Lo cual nos lleva a la asedia de la cual habla el Papa Francisco, es la depresión espiritual y al inmovilismo. Esto sí es una crisis muy profunda que va en armonía con lo que viene, es decir, esto en lo que yo creía no tiene valor, mis propios hijos no lo están valorando en todo lo que vale, y además, ¿sí?, veo que el país no funciona y no hay una respuesta desde mi comunidad de fe, o no hay una respuesta clara, ¿sí?, incluyente, armónica, amplia. Nos dejamos llevar por los mismos radicalismos, nos dejamos llevar por la misma, sí, asedia espiritual, por la crisis de la esperanza. ¿Sí? La gran pregunta entonces es cómo pararnos hasta esta realidad como hombres y mujeres de buena voluntad que queremos un mundo mejor, como seguidores de Jesús de Nazaret, de suerte que la fe llame a la esperanza y a la caridad y no a la división. Creo que ahí hay un reto monumental y no estamos sabiendo cómo hacerlo, ¿sí?, porque el asunto no está sencillo. Es que hay que centrar en valores, y salimos a la calle y dicen, esos son los valores que valen. Unos dicen sí, otros dicen no, no sé qué. Yo creo que hay que volver a la raíz, y la raíz de todo es la persona, ¿sí? Hacia allá voy. Ahora, frente a esta incertidumbre que se nos presenta, los grupos de iglesia y los distintos grupos religiosos, y también los no religiosos, suelen tomar tres posiciones que no llevan a ninguna parte. La primera es refugiarse en la torre roquera de los puros y lanzar de pedradas al mundo señalando sus errores. Esto del jansenismo es lo mismo. Es decir, nosotros si somos los auténticos católicos, nosotros sí sabemos cómo son, estos son los verdaderos valores, así deben ser las cosas, nos refugiamos en una torre y a tirarle de pedradas a todo mundo, ¿no? Nos encerramos, perdemos toda comunicación con el mundo, no hay modo de hacer las cosas. La segunda tentación es diluir la fe para hacernos más modernos y adaptarnos mejor, que es tanto como negociar la esperanza. La dilución de la fe que tanto hablaba Benedicto XVI, no es diluyendo la fe como nos hacemos más modernos, le dijo a los alemanes. En la carta que hace 1 o 2 meses le escribió el Papa Francisco a los alemanes, esta misma idea la desarrolla de una manera que creo que los católicos, ese es el texto que hoy deberíamos estar estudiando, la carta de Benedicto a los alemanes. No es diluyendo la fe como nos hacemos más modernos, porque estamos negociando la esperanza. Y tercero, dejar que nos lleve la corriente negociando la fe, pretendiendo que es el mundo de donde recibiremos soluciones y donde encontraremos la esperanza. No está sencillo, no está fácil, ¿sí? La verdad es que no existen recetas y el desconcierto no solo existe entre los católicos, sino que se extiende a toda la diversidad social, política, económica, cultural de México. La diferencia es que, como hombre de fe, estoy convencido que Jesús de Nazaret significa algo. Y esto debe hacer una diferencia. Como no hay recetas, propongo un camino para recuperar la memoria. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Primero, recuperar nuestra memoria. La fe no es una ideología, la fe no es un predicado de valores, la fe no es primeramente un predicado ético. No, cuando recibimos la fe a un predicado ético, desnaturalizamos la fe, porque entonces da lo mismo cualquier cuadro ético. La dilución de la fe tiene que ver con esto. Creo yo que lo que vale es un conjunto de valores. Si me encierro en unos, estoy en la piedra roquera arrojando, mis valores son los que valen. Los puedo negociar para hacerme un poco más moderno, entonces tomo unos de aquí y otros de allá.
O bien asumo otro código ético y trato de disfrazarlo de fe. Reducir la fe a un problema ético, en mi opinión, es el fondo de esta crisis. La fe no es un problema ético. ¿Genera valores? Sí, pero ¿desde dónde los genera? Desde la persona humana. ¿Cuánto me queda, Antonio? 10 minutos. No va a acabar. Bueno, recuperemos la memoria. ¿Tú me haces así cuando me falten 5? Okay. Yo me sigo y tú me haces así. Recuperemos la memoria. Primero, volver al principio y fundamento. Si hay una crisis de fe, hay que volver al principio y fundamento. ¿Tienen miedo? Le preguntan a los apóstoles, ¿quién dices tú que soy yo? Vuelve al principio y fundamento. Desde siempre se ha dicho que ante una crisis espiritual lo que se debe hacer es volver al principio y fundamento de la fe, que no es un código ético, sino un carpintero. El sustento de la fe, el principio de la fe, es un carpintero. Seguidores de Jesús, discípulos y misioneros, llamados a anunciar la palabra y su evangelio desde su iglesia, no nuestra iglesia, es de su iglesia, ¿sí? Para nuestro bien y el de toda mi santa iglesia, no. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Bronca de él, no nuestra. Lo que debemos entender entonces que no es diluyendo la fe como nos hacemos más modernos, no es negociando con lo que está sucediendo como nos adaptamos mejor a esta crisis que estamos viviendo, que ese no es el camino para actuar con alegría como seguidores de Jesús. El Papa Francisco en la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio lo dijo con una contundencia impresionante en su número 2, ¿sí? El Evangelii Gaudium. Cito: el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada, sobre todo de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en sus propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Muchos caen en él, los creyentes también corren este riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Resentidos, quejosos, sin vida. Esta no es la opción de una vida digna y plena, ese no es el deseo de Dios para nosotros, esa no es la vida en que el Espíritu que brota del corazón de Jesucristo resucitado. Luego Benedicto XVI, en mi opinión, la encíclica del siglo XXI, Deus Caritas Est, lo dice con una sencillez al recordarnos, cito, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Es decir, no es ni un código ético ni una ideología, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Solo recuperando esta memoria se puede recuperar la alegría de anunciar el Evangelio, ¿sí?, frente a una realidad muy compleja, en donde no existe un solo camino ni una sola solución, sino que cada quien debemos entender, ahora sí, los dones y los talentos, ahí donde Dios nos ponga, nos siembra o nos mande, porque a unos nos pone, a otros nos siembra y a otros nos manda. Para recuperando esta memoria, vamos a poder recuperar entonces el sentido de humanidad, ¿sí? Se dice atinadamente que vivimos una crisis de valores. La aserción es correcta, pero muy incompleta. No vivimos un problema ético, vivimos otro problema mucho más profundo. Los valores que profesamos dependen 100% de aquello que consideramos que es la persona humana. Si yo creo que es una mercancía, lo trato como una mercancía y predico valores mercantilistas sobre el ser humano. Si yo creo que su vida y su dignidad dependen de un consenso político, todo va a ser según el consenso político. Si esto es así, Hitler tenía razón.
porque sí había un consenso en torno a lo que decía Hitler, claro. Entonces hay algo mucho más profundo, ¿sí?, que es la vida y la dignidad de cada ser humano con absoluta independencia de su situación, condición. Ahora sí, como dice el artículo primero de la Constitución, independientemente de su condición, religión, razón, preferencias, independiente, vale como ser humano, vale como persona, ¿sí? Por eso es tan importante este posicionamiento, ¿sí?, en donde es importante defender la vida desde el primer momento hasta la muerte natural. ¿Sí? Ojo, no se puede defender la vida si solo la defiendo en el primer momento y solo la defiendo en su muerte natural. Ahí hay una conciencia fragmentada, porque todo lo que sucede en medio ya se me olvidó. Y es donde realmente está la bronca. No es un asunto entonces de principio y fin, es un asunto de toda la vida del ser humano en donde su dignidad debe valer por sí misma. Esto no obedece a ninguna geometría partidista, es fundamental para recuperar la memoria y el sentido de humanidad. La razón por la cual muchos católicos no entienden al Papa Francisco, como no entendieron a Benedicto, como no entendieron a Juan Pablo, como no entendieron a Juan Pablo I, como no entendieron el Concilio Vaticano, ni a Pablo VI, ni a León XIII, ni nada, ¿sí?, es porque la fe es un código de ética y por lo tanto es una ideología. O porque solo están centrados en defender la ley en un momento y no en otro. A tiro por viaje me dice, es que el derechismo de la iglesia. Nadie hace tanto por los migrantes, que es supuestamente es muy de izquierda eso, ¿no?, como la iglesia. Bueno, sí, pero entonces, como ellos tenían esta agenda completa sobre la dignidad humana, pues nadie los entendía, ni en la iglesia, ¿eh? Recordar el valor de la libertad religiosa para la formación ciudadana. No voy a insistir en esto, nada más en un punto, ¿sí? El reto, creo que como formadores, es entender que un buen cristiano tiene que ser necesariamente un virtuoso ciudadano, parándose frente al mundo en el valor de la dignidad de la persona. El valor y la dignidad de la persona, ¿sí?, es aprehensible a la razón, incluso prescindiendo de la revelación. Por eso es para creyentes y no creyentes. Pero si el creyente no lo anuncia, nadie lo entiende. ¿Sí? Si es la razón es lo que permite reconocerlo, pero hay una razón más profunda que me permite aprehenderlo. En el caso de los mexicanos, esta razón tiene que ver con nuestra memoria histórica. El jefe dice que yo sigo. Bueno. Bueno, está bien. Ok, entonces le sigo, conste. Bien. Es decir, resulta que en México hay un acontecimiento que tiene que ver esencial y sustancialmente con esto, con todo esto, y que es, diríamos desde la antropología, la historia, el mito fundacional de la patria, el gran acontecimiento de la patria, el gran anuncio a la patria, como le quieran poner, ¿sí?, que es el acontecimiento guadalupano. Tenemos que recuperar la memoria sobre el acontecimiento guadalupano para estar luchando por un México que realmente dignifique a la persona en toda su pluralidad, y lo más difícil, en todo nuestro desacuerdo, porque la persona es digna incluso en el desacuerdo. ¿Sí? Es muy fácil irle a la América, pero ahora hay que defender a las Chivas. No, ¿cómo? Sí, es decir, en toda su complejidad y mejor todavía, en el desacuerdo. No estoy de acuerdo contigo, pero tu vida y tu dignidad están por encima de mi desacuerdo y tú debes reconocer que aunque no estés de acuerdo con mi forma de vida, no me hace menos digno que tú. Porque ese es el caballito de batalla, ese es el puritanismo, el que no es como yo no es digno. ¿Sí? El código genético de una cultura católica es no ser puritana. Y este es el anuncio de la Virgen de Guadalupe.
A ver, los católicos, hombres y mujeres de buena fe, encontramos en el mensaje de la Virgen de Guadalupe una mirada necesaria para salir de la incertidumbre que nos roba la esperanza, para recuperar la memoria como discípulos y misioneros de Jesús, para salir de la crisis de humanidad que nos agobia en el México de hoy. El evento guadalupano como una clave de lectura del Evangelio desde México, y el Evangelio como la mirada, como la única mirada que nos permite entender el evento guadalupano. Es importante, para lo que voy a decir, entender 3 amenazas que acaban con el evento guadalupano, que le hace un daño brutal al evento guadalupano, ¿sí? La afectivización de la Virgencita. Yo cada que oigo nuestra madrecita la Virgencita, sí me revuelve el hígado y las tripas. Porque pues reducir a la afectivización es ceder a la afectivización. Entonces vale por un problema afectivo, no por un problema de razón. La afectivización de la Virgencita le hace un daño impresionante. Más que el debate aparicionistas, no aparicionistas, que ya es bastante anacrónico, pero bueno, ¿sí? Segundo, el victimismo que nos deja sin protagonismo. Y ahorita voy a insistir mucho con esto. El victimismo, porque acaba con todo protagonismo. Tercer riesgo, el puritanismo. Nos encerramos en castillos bien dispuestos a apedrear a quien sea diferente, atacando a quien no es como nosotros, ¿sí? Con el estandarte de la Virgen. Vamos, ahora sí vamos en tiempo. Bien, volvamos otra vez al principio y fundamento. ¿Dónde se narra el evento en el Nican Mopohua? En el cual se narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe y se plasma su mensaje de esperanza y de misión. O sea, Juan Diego no es la víctima abrazada por la Virgencita, ese es el victimismo. No, ¿sí? Es quien fue víctima lanzado a la misión para ser protagonista de su propia historia. Es decir, el acontecimiento guadalupano es exactamente lo contrario. Y es un mensaje accesible a la razón de creyentes y no creyentes, accesible a la razón incluso si no se cree en las apariciones o en el milagro guadalupano o en la revelación cristiana. Así es de fuerte ese mensaje. En medio de una crisis mucho más profunda que la que estamos viviendo, muchísimo más profunda, la Virgen se manifiesta en un cambio de época infinitamente más dramático que el que estamos viviendo nosotros, en medio de una crisis no menos profunda de humanidad, la cual llenaba de incertidumbre a la vida de las personas. Ese es el contexto. La relación es de justicia y de misericordia, ¿sí? Desde el marginado, desde las periferias, con un proceso de conversión permanente de Jesús de Nazaret. Aquí el Papa Francisco, que es un profundo guadalupano, lo ha dicho muy claramente, las periferias no son solo materiales, son existenciales. Y el que esté libre de periferias existenciales, que arroje la primera piedra. En un mundo de incertidumbre, de cambio de época, una crisis, ¿quién no vive en una periferia existencial, por Dios? Es donde habitamos. ¿Sí? Lo central del mensaje, y empiezo a concluir, ella anuncia a Jesús de Nazaret, no a sí misma. En la invitación a una misión a Juan Diego, que tiene que persuadir, convertir para un mundo de amor, compasión, auxilio y defensa. Ese que vive en la incertidumbre es llamado a ser protagonista de su propia historia. El mensaje es terrible, es verdaderamente comprometedor. Ella es la que une la diversidad con profundo sentido de humanidad, sin anular la diversidad en ningún momento. Unir la pluralidad, el pluribus unus, ha sido, ¿sí?, la insignia de la Iglesia durante 2000 años. Unir la diversidad incluso en el desacuerdo. ¿Sí? Solo así podemos recuperar la memoria, la mirada de esperanza, recuperar el sentido de humanidad
y entender nuestro papel en el mundo sin recetas, proponiendo, en un mundo de amor, compasión, auxilio y defensa. Vivimos tiempos de incertidumbre ante el cambio de época y los cambios en México, tiempos que nos llaman a perder la esperanza, pero recuperando la memoria como seguidores de Jesús desde este sentido de humanidad, defendiendo la libertad, recuperamos nuestra propia herencia histórica, recuperamos nuestra memoria y entonces sí, como seguidores de Jesús podemos plantarnos frente al mundo proponiendo desde una fe inteligente, como decía Benedicto XVI. Gracias. Como diría nuestro rector, fue una gozada escucharte, Jorge. Por favor, si hay algún comentario, preguntas, Nacho, digan su nombre, por favor, Juan, y Leo aquí también. Su nombre cuando empiece, Nacho. Que te llegue el micrófono. Buenos días, Ignacio Arbezú, muchas gracias. Me encantó. Anoche se dio un debate en una clase muy interesante sobre dos conceptos: deshumanización y crisis de humanidad, precisamente. Y curiosamente el planteamiento era que el concepto de era platicando sobre los campos de concentración y todo el debate. Pero lo interesante que se dio es esto: cuando hablamos de deshumanización, no podemos recuperar la memoria, ¿no? Es decir, porque entonces perdemos la naturaleza. Y era lo que decían, los nazis deshumanizaron. No los deshumanizaron, había una crisis de humanidad. En Trento pasó lo mismo. Había una deshumanización. La Virgen de Guadalupe nos ayuda a recuperar la memoria a partir de sortear esta crisis de humanidad. Sí, muchas gracias. ¿Quieres que juntemos varias preguntas, Jorge? O como tú gustes, ¿eh? No, pues aquí no hay pregunta, aquí nada más le puedo decir, estoy totalmente de acuerdo. Varias, ¿no? A ver, aquí y luego Juan. Pepe. No sé, perdón, ya estoy, sí, ya. José de Jesús Jiménez, estudiante de posgrado de la maestría en estudios históricos. Dos situaciones esenciales, bueno, y recupero también una idea que al principio de su disertación me pareció muy concreta. Y retomando también el título, pues, del Congreso, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen las instituciones en esta dicotomía de lo blanco y lo negro, que lamentablemente se ha caído en esta situación de solamente hay dos colores, ¿no? Y como decía usted, pues no, si no estás conmigo, estás en contra mía. Hay un caso muy sonado actualmente, que es, por ejemplo, el caso del Politécnico con el Canal 11, con muchas situaciones ahí de porrismo y varias ondas medio raras. Bueno, ya con su expresión ya me di cuenta que sí me captó la idea. Entonces, esa parte, ¿dónde quedan las instituciones en este sentido de los claroscuros? A mí me gustaría. Educativas, perdón, sí, claro. O sea, ¿dónde quedan en ese sentido? Porque pues se intentaría trabajar en algo que es el bienestar social, y es uno de los preceptos también de la educación superior, bueno, desde la educación básica también, debería de ser algo específico, ¿no? Y la segunda situación que me llama mucho la atención es en el sentido de qué hacer nosotros, y digo en el caso específico ya del concepto católico y toda esta parte que es lo que al final nos planteó, qué hacer para que no exista tanta escisión también del catolicismo, porque hay tanta esta parte ya de pensar que precisamente, yo concuerdo mucho con usted, la fe es algo ético, ¿no? Tiene que ver con una situación más de un proceso ético que repensar el dogma, ¿no? Que es lo que yo creo que debería de darse un poquito más. Gracias. A ver, Juan. Juan Carlos Espina, buenos días. Aquí. Muchas gracias por la exposición, nos hace reflexionar, nos hace pensar. La pregunta es esto de recuperar la memoria, el acontecimiento guadalupano. ¿Cómo como cristianos debemos recordar, sin caer en ideologismos, sin caer en puritanismos, pero cómo debemos recordar el arribo del Evangelio a nuestro país, a estas tierras? ¿Cómo debemos conmemorar? ¿Cómo debemos celebrar?
o simplemente recordar. Es decir, ¿cómo podemos valorar la presencia del Evangelio, de ese Jesús de Nazaret? Finalmente, si la fe es el encuentro con Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret arriba con la iglesia, con la Eucaristía, con la palabra, hace 500 años, exactamente en estos días, ¿no? Entonces, ¿cómo lo debemos recordar, conmemorar, celebrar como cristianos sin caer en ideologismos y sin caer en puritanismos? Muchas gracias. Si quieres, Jorge. Ese es motivo de otra conferencia, pero bueno, marcando, como dicen, marcando los tiempos nada más. Bien, yo creo que las dos están muy ligadas. ¿Qué hacer como instituciones educativas frente a una realidad en blanco y negro? Yo creo que esto interpela a las instituciones de una identidad que quiere ser católica o que se definen con una vocación humanista, cual sería de muchas universidades laicas como la misma UNAM. Meterle, en el caso de las instituciones de una identidad católica, meterle inteligencia a la fe. Sí, la realidad es compleja. Y en el debate político, en el debate ideológico, en este debate entre puritanismos, lo que sucede es una simplificación de la realidad a un predicado ético puritano, y eso pues, hace imposible realmente percibir la realidad. La razón no tiene aquí, lo que importa es el sentimiento, ¿no? No se han tenido la fortuna de seguir los debates en torno a esta película que se estrenó ayer de Inesperado. Hay que seguirlos con esta mirada un poco de afuera. Está muy interesante el debate, ¿sí? Nadie se deja interpelar por la realidad, ¿sí? Y lo que presenta esta película es una realidad de alguien que se dejó interpelar por la realidad y la profunda crisis que vivió. Esa es la misión de las universidades, provocar la crisis. Es decir, meter la inteligencia desde la identidad católica, como decía Benedicto XVI, diálogo, fe, razón, para meterle inteligencia a la fe. Complejizar la realidad, mostrar la realidad en toda su complejidad, ¿sí? Pero aquí hay un plus que solo una universidad de identidad cristiana puede tener: la esperanza. Y contagiar esa esperanza, es decir, ver, pero con la mirada de la esperanza. ¿Y qué hacer para unir a la catolicidad? Va en el mismo sentido. Yo creo que el gran peligro que tenemos ahorita es el puritanismo, más que el tradicionalismo, O sea, el tradicionalismo es una mirada puritana, anacrónica de la Iglesia y bueno, o sea, es la voz muerta de los vivos, ¿no? Así como si la tradición es la voz viva de los que ya se fueron, el tradicionalismo es la voz muerta de los vivos, ¿no? La añoranza de un mundo que no existe. Y es probable que nunca haya existido. Es el problema del tradicionalismo. ¿Qué hacer? Meterle inteligencia a la fe. Si el puritanismo solo se combate, como lo ha combatido la Iglesia a lo largo de 2000 años, es mostrando hechos y llamando a la razón. Eso era lo que hacía Jesús. O sea, a Jesús se lo cosían a preguntas y a trampas y todos los puritanos de su tiempo. ¿Y él cómo respondía? Con hechos y razones. ¿Qué es más importante? ¿La mano de este hombre para que pueda trabajar, para que pueda mantener a su familia, o el sábado? No decía que el sábado no era importante, simplemente ponía las cosas en orden. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, meter, complejizar en este sentido, pero en todos los ramos. A mí me desespera mucho, visto desde afuera, que se cree que una universidad ya es católica porque celebra misa y tiene capilla, cuando en realidad debe haber un debate permanente entre fe y razón de manera transversal en toda la currícula. Si esto no se da, no hay catolicismo. La esencia de una inteligencia católica es el debate entre fe y razón. Así.
Y cómo en este debate se entiende, se comprende, se corrigen errores, ¿sí? Y la realidad se vuelve mucho más compleja. Entonces, meterle inteligencia a la fe y complejizar la realidad, creo que esa es nuestra misión, ¿sí? Creo que es eso. Y en ese sentido se vincula a esta invitación a la ponencia, que no hubo, muy sencillito. ¿Cómo recuperar la memoria en toda su complejidad? ¿No? Es decir, si nosotros reducimos el evento de hace 500 años a un problema ideológico o ético, no hay salvación. Nadie, ni los tlaxcaltecas, ni nada, ¿no? Es decir, fue muy interesante cuando salen y dicen, es que el rey de España tiene que pedir perdón. Bueno, entonces que la jefa de gobierno de la Ciudad de México le pida perdón a Tlaxcala por haberle sacrificado a sus hijos hace 700 años. Y entonces que los pues acabamos Adán y Eva pidiéndole perdón a quién, ¿no? Es decir, es un absurdo. Es la reducción al absurdo de una posición absurda, que es un poco en lo que entramos. No, hay que explicar en toda su complejidad. Sí hay que conmemorar, hay que recuperar, sí llegó un gran acontecimiento, pero en la complejidad de su tiempo, ¿no? Siempre me hacen esta pregunta porque es de lo que doy clases, ¿no? Sí, en ese mundo tan complejo, en donde era una monarquía en formación y se expandía, y ese es el hecho, ¿sí? Hubo una gran confrontación de posiciones frente a los seres humanos que estaban enfrente. Primero, defender su humanidad, fíjense, volver a la persona, defender su humanidad, su dignidad, su razón, su posicionamiento, y es lo que la Iglesia hizo con los indios. Y eso es lo que hace surgir un México mestizo. Ese es el Nican Mopogua en términos culturales. Ese es el Nican Mopogua, ¿sí? Pronto se va a publicar, de la Biblioteca Pública de Nueva York, va a sacar una edición del Nican Mopogua, y ahí traigo el facsimilar en la cajuela del coche, que le tengo que regalar a Fray Francisco Morales aquí en Cholula. De haber sabido lo bajaba, pero pues ya que. Sí, pero bueno, muy pronto esto se va a desarrollar. Es un facsimilar, es una maravilla ese facsimilar. Ese es el Nican Mopogua. Una realidad asumida en toda su complejidad. ¿Y cómo enfrentar la realidad? Sin predicados éticos, sino asumiendo un compromiso, ¿sí? Y una propuesta. Cuando uno ve en esta complejidad lo que pasó hace 500 años, dice uno, wow, vale la pena. Les recomiendo leer un libro de Ortega y Medina, un español transterrado, que es La evangelización puritana del norte de América, que en realidad él hace un comparativo, acá los colegas historiadores, él hace un comparativo en cómo suceden estas dos evangelizaciones, la puritana y la católica. Sí, él no era católico, bueno, como todo español era católico cultural, vaya, pero es un estudio fantástico, extraordinario, que hoy todos deberíamos leer, porque hace el contraste entre una sociedad que se asume de pecadores, que es la sociedad católica, y una sociedad que se asume de puros y réprobos, que es una sociedad calvinista. Padrísimo. No, bueno, no. Aunque sea el rector, bueno, las últimas 3 preguntas, Pepe, Alejandro y el rector. Pues es el rector, no puedo decir que no, ya. Está muy interesante, pero no terminamos. Adelante, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Cabello. Muchas gracias, doctor, por la excelente conferencia. Y mi pregunta es muy sencilla, básicamente es preguntarle si tiene alguna publicación, algún libro, algún ensayo en donde tenga planteadas estas ideas, porque a mí sí me gustaría profundizar y tenerlas y conocerlas con un poquito más de detalle. A lo mejor esta lectura que acaba de recomendar puede ser un elemento, pero sobre los planteamientos que hizo en la exposición sí me gustaría tener acceso a algún otro ensayo, libro, publicación o lo que fuera. A ver, hacemos las 3 preguntas, si les parece, Alejandro. Muchas gracias, Jorge, siempre un placer escucharte. El Papa Benedicto, cuando era cardenal a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió un ensayo que se llama Verdad y Libertad, donde explica que la dignidad de la persona humana es imagen y semejanza de Dios, en tanto somos desde, con y para los demás. Cuando te escuchaba en este esquema del puritanismo,
pensaba cómo en el transcurso de la modernidad a los católicos nos fue fácil el enrocarnos en el moralismo para una actitud de defensa. Porque además, cuando el puritanismo, ya no puritanismo, cuando el ateísmo extremo es militante y lo que quiere es destruirte, entonces uno se enroca y un refugio es el moralismo. Cuando ahora parece que estamos superando la modernidad, pero en realidad los criterios de discusión de la modernidad vuelven a estar sobre la mesa, la reacción es natural, es lo que ya sabíamos hacer, que es el refugio en el moralismo. Pero retomar este ser para, que es la iglesia de misión a la que refiere el Papa, pues no es un cambio automático, porque además implica asumir esa diversidad y recuperar que la dignidad del ser humano es ese otro que también es imagen y semejanza de Dios. Reflexiones y consejos de tu parte ahí. Rector, de una vez, ¿no? Sí, gracias. Jorge, de nuevo, pues ya decía Toño, efectivamente es una gozada, es un deleite escucharte y compartir, y que nos des esta oportunidad. Esto me parece muy sugerente también lo que has expresado, un poco lo digo en el sentido de reafirmar nuestra vocación universitaria, que es profundamente cristiana al final, y es universal también, como es el cristianismo. Y es esta búsqueda de la unidad desde la diversidad, es la definición de universidad. De manera que, pues ese es el gran horizonte, pero como también has apuntado, para las universidades como la nuestra, en fin, que procuramos pues ser fieles a esta identidad católica, necesitamos como que asumir ese, por supuesto, horizonte, pero una especie, yo diría, de método. Y hoy por hoy, en esta crisis, en este cambio de época que comentas, me parece que hay una clave que puede ser muy interesante. Lo decía también Clemens en los cursos estos, un profesor de Notre Dame, que no lo vi hoy, no sé si ya se fue, pero nos insistía en este tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad para hacer ciencia, para recuperar nuestro sentido de humanidad, para hacer ver que necesitamos de los otros, pero ojo, y algo importantísimo también en este horizonte, este tema de la vulnerabilidad que es absolutamente realista, nadie puede negar la vulnerabilidad de cada uno de los que estamos aquí. Si no tiene un horizonte esperanzador, entonces se vuelve una desesperanza terrible. Porque dices, ¿qué razón tengo para levantarme el día de hoy? Si soy absolutamente vulnerable. Y entonces es donde entra la esperanza, que la razón última de la esperanza es este acontecimiento. Entonces, yo no sé si como método para la universidad, importantísimo, en este diálogo, en este encuentro, en esta reflexión fe y razón, pero también de rescate de humanidad, pero yo creo que también para la sociedad en general en este cambio de época. No estoy diciendo necesariamente nada nuevo, pero este término que hoy en México también es absolutamente realista, inminente, por lo que está aconteciendo, incluso en lo más pragmático que es la crisis de seguridad, que nos hace ver que efectivamente estamos pendidos de un hilo. Pero entonces esto asume o podemos asumir una categoría totalmente distinta con estos referentes, creo yo. No sé tus reacciones a este asunto. Gracias. Empiezo por lo último. Yo creo que la Universidad de Identidad Católica tiene que recuperar la memoria. ¿Por qué la Iglesia Católica creó las universidades y ninguna otra experiencia cultural lo hizo? Porque había la profunda convicción de que la razón tenía la capacidad suficiente para descubrir las razones de Dios en el mundo jurídico, en el mundo interno físico del ser humano, medicina, en la geometría del universo, ¿sí?, la filosofía natural, ¿sí?, y en el mundo moral, la teología. Es decir, eso es lo que crean las universidades. Me parece que lo que necesitan, y todas las universidades lo necesitamos, es recuperar la memoria de ese principio y fundamento, ¿sí? Puesto que la razón podía, la universidad tenía sentido. Sin eso no puede existir la universidad. Por eso digo yo que es transversal a la currícula, no significa que todas las clases de matemáticas se vuelvan clases de religión. Significa que el debate razón y fe debe estar presente en una universidad
Y para eso la imaginación es el único límite que existe, ¿no? Conferencias, debates, traer a hablar a los, no sé, es decir, el atrio de los gentiles, como decía Benedicto, ¿no? Eso me parece muy importante. Y en esta recuperación de la memoria, bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Acaban de canonizar a John Henry Newman. John Henry Newman le metió la patada al avispero que sigue zumbando ahorita. Bueno, pues hay que volver a discutir esas cosas, ¿no? Entre mil cosas de Newman. En cuanto a esta verdad y libertad, la dignidad, el ser hacia los demás, como Dios es un ser hacia los demás, yo sí recomendaría algo muy importante. La sabiduría del magisterio, verdaderamente, de los últimos papas es impresionante. Para mí hay tres textos que deben estar ahí a discusión, hablando de esto de fe y razón y todo. No solo este texto que hablas tú de Ratzinger, sino su famosa profecía de lo que sería la iglesia, que ahora estuvo circulando mucho, de la comunidad de los creyentes, ¿no? Es muy dura esa, pero esa me parece que debe ser reflexionada, no porque se realice en los hechos, que parece que para allá va, ¿no? Sino porque ese es un modo de ser iglesia, ¿no? Y el otro es, de veras, la carta del Papa Francisco a los católicos alemanes reciente, que es la continuidad de las reflexiones de Benedicto XVI, ¿sí? El peligro ahorita para la iglesia no es el sínodo del Amazonas, ¿no? Yo cuando veo el sínodo del Amazonas me siento como hace 500 años. ¿Dónde están las semillas del verbo? Aquí están, me entienden, no me entienden. Es una riqueza impresionante. Y claro que sí, hay sus riesgos, pues sí, pero la fe es un riesgo. No, el problema es el sínodo de Alemania, que está fuera del radar. Ese sí es un problema. Parar las antenas. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? Regresar a los maestros de nuestro época. Hemos tenido, de veras, en estos tiempos tenemos un pontificado como nunca lo había tenido la Iglesia, tal vez desde San Gregorio Magno. O sea, con esa capacidad de entender a profundidad su propio mundo, ¿sí? Como San Gregorio Magno lo entendió en el paso al siglo, ¿sí? En época de profunda crisis. Y en cuanto a ensayos, publicaciones, no tengo. Escribí como 8 años en un periódico que se llamaba La Razón, donde trataba yo de meter estas ideas. Lo que tengo es una colección de conferencias, ¿sí? Que trato de no repetirlas porque pues ya se vuelve uno ahí como organillo, ¿no? Sí, por eso mi resistencia, Antonio. Es que yo le dije que diera la misma que le escuché los... Bueno, no, pues le varea uno, ¿no? Como dicen, le varea. Siempre tengo la idea de tomar un sabático para organizar todo y publicar algo, pero pues sigo con ese sueño, ¿no? Entonces, no sé. Muy bien. Gracias. Nos han llegado algunas preguntas, ya ahorita ya el tiempo, si no Matías me va a retirar el habla todo el año y no quiero que eso suceda. Te vamos a pasar algunas preguntas que vinieron de quienes nos están viendo de los 14 ciudades, para después si nos haces favor de contestar. Yo, rector, te pediría si eres tan amable de poderle entregar aquí. Y Jorge, muchas gracias. Quien tenga que salir por algunas necesidades fisiológicas